Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día que viene a nuestro encuentro. Como siempre, nos entusiasma, nos anima y nos hace dar pasos muy importantes. Hoy leemos al profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo y vi serafines de pie junto a él, cada uno con 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 alas se cubrían el cuerpo, con 2 alas se cernían. Y se gritaba uno al otro diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Y temblaban las jambas de las puertas al clamor de su voz. Y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ay de mí, estoy perdido, yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. He visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines con un ascua, con un carbón encendido en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa. Queridos amigos, qué lindo toda esta visión que nos ofrece Isaías. En primer lugar, el reconocer: santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Había ya repetía, lleva misa jave, siempre ya eubea. Cantamos, dice, con los serafines. Y después el otro elemento, segundo, el darnos cuenta ante la santidad del Señor nuestra propia limitación. Y yo, dice, contemplaba y me di cuenta que soy apenas una criatura de labios impuros. Me siento impuro, Señor, ante tu presencia. Y ahí entonces el tercer elemento, ante este reconocerse y darse cuenta, el Señor envía, dice, a uno de estos serafines que tocan con el carbón encendido sus labios. Desde ahora tienes los labios purificados para anunciar, denunciar como profeta sobre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Anunciar el futuro, denunciar el pasado, pero sobre todo buscar el reino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.